El primero no es un libro propiamente, sino una exposición por parte de la Casa del Mago de todo este acervo que nos han hecho favor a la sociedad de rescatar de la memoria, que es la colección Guerrillas de la Casa del Mago. También vamos a ver el joven Lucio Cabañas y las FRAP 50 años, pero en la primera mesa va a estar a cargo de esta colección de la Guerrilla de la Casa del Mago. En primer lugar, quiero comentarles que gracias a las secuelas del COVID, que tuve los contagios recientemente, cuando hacía un año y pico, me quedó una laringitis en un programa y como Pedro Infante tengo un chisguete de voz. Entonces me van a perdonar mi intervención, tengo un poco de problemas para hablar, pero voy a hacer además brevísimo, porque el tiempo aquí se sobra, entonces es brevísimo. Miren, lo que pasa es que nosotros en realidad venimos aquí a desentonar. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en sentido estricto no vamos a presentar, digamos, en los tres segmentos un título y un título. Les propuse a los compañeros del premio Montemayor, Carlos Montemayor, presentar la colección de libros de las guerrillas que tenemos en el taller editorial. Estamos cumpliendo 20 años, justamente ahorita, y esta visita aquí es el inicio de un recorrido que vamos a hacer por toda la República, presentando esta colección de 30 títulos ya, pensando en los 50 años, no solo de la Liga, sino de las FRAP también, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo cumplen 50 años, pero pensando además en que estamos de alguna manera cumpliendo 50 años de la muerte, un poquito, creo que hacia atrás no estoy ahorita bien, no recuerdo bien, el asesinato de Lucio Cabañas, y un poquito el 50 aniversario del asesinato de Genaro Vázquez. Son fechas importantes. Como pretexto, estamos haciendo esta visita y no venimos a presentar un libro. Sería imposible en esta primera sección presentar 30 títulos. Ahora en diciembre acabamos de completar el título número 30, es este, que se llama Los Alzados del Monte, Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres, de Neila Martínez Ocampo, que vamos a hablar de en la tercera sección. No está todavía el libro, está en edición. En esta primera sección vamos a hablar de los 30 títulos. Es imposible hablar de uno por uno, entonces invitamos a los dos compañeros que son autores del taller editorial para que hablen de manera muy general de la colección, pero que además hablen sobre el periodo del que estamos hablando, de estos 50 años. Estamos hablando de una época que es toda vida para varias generaciones, y dejo en la voz de ellos, en manos de ellos, la conducción de este segmento, y yo voy a molestarlos cuando llegue la siguiente sección, que es de Lucio Cabañas, para comentarles allí otro proyecto que tenemos de cosas muy interesantes sobre Lucio Cabañas, algunas cosas de novedades, y el tercer segmento va a ser sobre las FRAP. Una sorpresa, les tenemos una sorpresa, espérense hasta la tercera sección, se las decimos. Dejo el micrófono con Rodolfo Gamiño y con Hugo Escribo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes ya a todas, a todos los que están aquí presentes. Es un orgullo, un honor estar aquí, más por lo que nos convoca, ¿no? Los 50 años de la fundación de la Liga, 50 años, ya decía Menegildo, el asesinato de Lucio, el asesinato de Genaro, y en sí de todo lo que es el movimiento armado socialista mexicano, además de estar aquí entre muchos amigos, amigas muy entrañables que quiero y aprecio mucho. Me siento doblemente honrado, además de compartir la mesa con otro querido amigo y colega, Hugo Esteve, y muchos y muchas que están aquí y estamos presentes, y eso siempre se agradece, ¿no?
y más el poder platicar brevemente sobre una editorial, ¿no?, pionera, podemos decir, en toda esta lucha de tener un registro histórico, memorístico, literario del movimiento armado socialista, como es justamente el taller editorial La Casa del Mago, que es mi taller, es también mi editorial, en la cual he tenido la fortuna y el honor de que Hermenegildo haya cogido algunas letras de su servidor. Hay muchas cosas que me gustaría plantear aquí. Básicamente me voy a ir en 5 puntos para hacerlo más rápido y hacerlo muy práctico y no abusar de su atención y del tiempo que me pueda corresponder en esta mesa. La primera es, efectivamente decía Hermenegildo, el taller editorial La Casa del Mago cumple 20 años. Yo hacía un recuento antes de esta invitación, esta convocatoria que nos hacía David Cilia y otros compañeros, a lo que es la casa del taller editorial La Casa del Mago. Y yo le decía a Hermenegildo, es que no son 20 años, son más de 20 años en los cuales él ha escudriñado en el movimiento armado socialista, en este interés que siempre ha tenido él. Yo le decía que recordaba, solo que se los olvidé, no los pude traer, 2, 3 ediciones de unos libros de 1996. Eran unas ediciones pequeñitas, en blanco y negro, ¿no? Recuerdo el título La Hora de los Mártires, era, si mal no recuerdo, Hermenegildo me corregirá, el primer número, digamos, que Hermenegildo como taller editorial ponía y nos ofrecía en aquella Guadalajara de los años 90, ¿no? Después viene otro título, Resistir, ¿no?, a la huelga, ¿no?, Resistir a la huelga de Euskadi, de otro compañero y amigo, Carlos Sepúlveda, y fueron como 3 libros en esta primera fase, digamos. En la Guadalajara de los 90, recibir estos libros, tener estos libros en la mano, era más que oro molido, porque no había una cobertura, digamos, impresa en un libro muy bonito, muy rústico, muy sencillo, muy simple que tenía el taller editorial, que abordar estas temáticas, ¿no? Y era muy fresco encontrar esos libritos y ver que había alguien que se atrevía como editor a sacar temáticas que tenían que ver directa o indirectamente con el movimiento armado socialista. Estamos hablando de 1996, y entonces recuerdo que estos libritos tenían como nombre del taller algo que era más kilométrico. Me corregirá Hermenegildo. Se llamaba algo así, si lo digo bien, Taller Editorial de la Casa del Viejo Mago Ciego Tallador de Vidrios. Ese era el nombre del taller, ¿sí? Y a mí me gustaría reflexionar en función de ese kilométrico nombre, Taller Editorial de la Casa del Viejo Mago Ciego Tallador de Vidrios. Y aquí iniciaría mi primer punto. ¿Por qué? Yo al hacer una analogía, jugar con esta metáfora en la labor que hace Hermenegildo, que ha venido haciendo en estos, digo yo, más de 20 años, me concentraba en los vidrios, ¿no? ¿Por qué un viejo mago ciego talla vidrios? Y en su casa, que es un taller, ¿no? Y aquí me venía a la mente, claro, los vidrios son ese pasado que fue reventado, que fue tronado, que fue fragmentado por la represión, los aparatos de Estado, ¿no?, que desde aquí se comandaban todavía en aquellos ayeres, ¿no? Es decir, estos vidrios son los fragmentos de un pasado que un viejo mago talla en su casa con un taller para formar un gran vitral, ¿no? Es decir, rearmar ese pasado, ¿sí? El mago ciego, entonces decíamos, es el que talla los vidrios en su casa para hacer este gran vitral, ¿no?, de este gran pasado que fue reventado, fue tornado, que está disperso y está hecho pedazos, añicos allí, ¿no? ¿Por qué el taller? Porque el trabajo es casi artesanal, ¿no? Y que
además de todo de que es artesanal, está Hermenegildo posicionado fuera de todos los flujos editoriales, mercantiles de las grandes editoriales en México, no se diga en Guadalajara, de los años 90, pues después en los años 2000, y empieza entonces a pulir estos vidrios, empieza a tallarlos de ese pasado reventado, ¿no?, para armar ese gran vitral, ¿sí? Y entonces es un trabajo cuasi clandestino el que hace Hermenegildo para ir reconstruyendo estos vidrios de ese pasado fragmentado para construir este gran vitral. Y entonces, fuera de estos flujos y de las grandes ediciones comerciales, Hermenegildo se empeña en hacer o en acrecentar el fondo editorial de lo que entonces era la casa del viejo mago ciego tallador de vidrios, y la sintetiza como taller editorial La Casa del Mago, ¿no? Y aquí viene una segunda parte que me parece muy importante, porque además de hacer todos estos subterfugios, está tallando los vidrios Hermenegildo en este taller, en su casa. Lo primero, que es el segundo punto al que voy, ¿qué contiene este taller, ¿no? ¿Qué contiene? ¿Qué contenido encontramos en este fondo editorial? Primero, que es lo más para mí importante, es la voz de los testigos. Algo que le preocupa a Hermenegildo y le ocupa recabar en este editorial es la voz de los testigos, el testimonio del militante y la memoria del militante, que no es cosa menor. Muchos compañeros, muchas compañeras, ex militantes, todavía en los 90, todavía en el 2000, había mucha reticencia por escribir, por narrar, por contar todo lo que fue sus experiencias en el movimiento armado socialista. Hermenegildo, junto con el gran equipo familiar que tiene, con todas las manos que echa en este taller, en este tallado de vidrios, logra tener un importante fondo documental de estos testimonios. Logra tener un importante fondo documental de estas memorias y de estas narrativas, primeramente de los movimientos, de los militantes, las militantes del movimiento armado socialista. Segundo punto que enriquece mucho el fondo del taller editorial La Casa del Mago es que empieza a preocuparse y invitar y a convocar lo que fue la investigación académica. Principios del año 2000, finales de los 90, 2000, 2003, 2005, 2006, etc. Hermenegildo empieza a hacer un trabajo de incorporación de tesis de investigación a libros, ¿no? Y ahí incorpora entonces la academia, incorpora el periodismo, pero también incorpora la literatura. Trabajos de literatura que se iban sumando al taller editorial, pero todos, o casi en su mayoría, ya lo decía Hermenegildo, un fondo de no menos 30 libros más casi 10 que se suman, casi todos enfocados al movimiento armado socialista. Y aquí viene entonces este cuarto punto, que me parece ya para ir cerrando, muy importante. Al ir tejiendo una temática especializada en el movimiento armado socialista, la Casa del Mago gradualmente deja de ser tan local como el rancho de Guadalajara y empieza a ampliar por sus referencias y por sus trabajos, ¿no?, ya publicados, hacerse y a convertirse en una referencia nacional, y podemos decirlo muy orgullosamente, compartido con Hermenegildo, que también es internacional, ¿no?, la Casa del Mago. Y esto construye, llego al cuarto punto, algo que me parece sumamente fabuloso, fundamental tenerlo entre nosotros, y que ahora en un contexto de comisión de la verdad, de compañeros, compañeras que están buscando la verdad, escudriñando entre documentos, entre todos estos cerros, ¿no?, de documentación que ya se nos planteaba hace un momento en la presentación del libro, el fondo documental del taller La Casa del Mago, en primer lugar, más allá de todo eso, debemos concebirla como un archivo. Es un archivo, es un registro documental valiosísimo desde diferentes perspectivas
del movimiento armado socialista, de la Unión del Pueblo, de la Liga Comunista 23 de septiembre, de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, de los movimientos estudiantiles no solo en Guadalajara, ¿no? De la violencia también social y política, las dictaduras en América Latina. Es decir, el fondo del taller editorial se convierte en un archivo formal que muchos compañeros, compañeras de la comisión deberían regresar a revisar cada uno de estos 30, 40 ejemplares para no pensar que hacer tabula rasa de lo que se ha escrito y se ha dicho, eso lleva a encontrar otras verdades. Es imperante pensar en este fondo documental como un archivo que está vivo, un archivo testimonial, literario, periodístico, documental, académico, que se suma, al igual que Editorial Huatzipulco, se suma, Tierra Roja, se suma, al igual que Costamín, a tener todo un archivo de búsqueda de este, decíamos, viejo, ciego, tallador de vidrios que ha logrado Hermenegildo. El segundo punto, ¿por qué también es importante este fondo? Porque son registros, disonantes algunos, incómodos otros. Son registros que es importante regresar a ellos para ver o tener una perspectiva de ese vitral que juntos, todos los que hemos publicado y junto con Hermenegildo hemos tratado de ir armando, para tener al menos un panorama de algo tan complejo como fue el movimiento armado socialista y de todos sus actores y todas las mujeres también que colaboraron. Por último, además de archivo y además de ser un registro, por supuesto que es un acervo documental valiosísimo e importante que nos ha legado el taller editorial La Casa del Mago. Yo por eso me congratula, me honra poder estar platicando hoy aquí con ustedes sobre el fondo editorial del taller de La Casa del Mago, la cual honrosamente y quizá inmerecidamente pertenezca. Por lo tanto, puedo agradecer mucho a Hermenegildo esta invitación y espero, como les convoco, la inquietud para leer, acercarse al fondo documental de la casa, el taller editorial La Casa del Mago. Creo que nos ha legado muchísimo sobre el movimiento armado. No quiero yo abusar y paso el micrófono a mi compañero Esteve. Muchas gracias a todos y todas. Buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco la invitación que ha tenido bien hacernos a los organizadores de este evento, David Silvia y su equipo de colaboradores, desde luego, a nuestro querido amigo Hermenegildo, que nos ha abierto las puertas de su casa, así para decirlo con toda la extensión de la palabra, para tener la oportunidad de expresarnos a través de su taller editorial. ¿Y por qué hablar en este foro, en el marco de la conmemoración, lo que podría parecer la conmemoración de los 50 años de una gesta histórica tan importante como fue la insurgencia armada, que hoy hace 50 años por estas fechas se inauguró a través de la fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre? Lo más importante, me parece, es que estamos hablando no de una casa editorial en el sentido estricto de la palabra. ¿Por qué no venimos a hablar aquí de Planeta? ¿Por qué no venimos a hablar aquí de Océano, de Diana? ¿Y por qué nos referimos particularmente al taller editorial La Casa del Mago? Pues por la simple pero muy importante razón, como bien y atinadamente le decía mi querido amigo Rodolfo, es la casa que le ha abierto la puerta a quienes hemos tenido la inquietud, la oportunidad y inclusive hasta el atrevimiento de investigar, escribir y publicar sobre el movimiento armado socialista. Yo me atrevería a decir, sin miedo a equivocarme, que el taller editorial La Casa del Mago es la casa editora que más textos ha publicado sobre el movimiento armado socialista en México. Con todas las vicisitudes, con todas las adversidades que esto representa, que no es un tema lo comercialmente
factible de venderse y de distribuirse, durante 20 años este esfuerzo se ha mantenido viento en popa. Y es un esfuerzo que bien vale la pena destacar y aplaudir, porque la misión, en el sentido estricto de la palabra, la misión que tiene la casa editorial La Casa del Mago es rescatar la memoria histórica de esta etapa. ¿Y por qué hacerlo de esta manera? Pues porque ninguno de los que hemos estado aquí presentes, lo digo sin miedo a equivocarme, en ninguna clase del nivel que ustedes quieran, vamos de secundaria, preparatoria y universidad, con excepciones en la universidad, y depende de la universidad, vimos en la historia de México una etapa que se llamó la Guerra Sucia. Es como tantos capítulos de nuestra historia, y con las salvedades y proporciones debidamente guardadas, por ejemplo con el movimiento cristero, la etapa de la Guerra Sucia, el levantamiento armado por parte de los grupos insurgentes, no figura en los libros de texto del primer nivel. Y alguien ha asumido la misión de rescatar esa historia y le ha dado voz a sus protagonistas, a sus investigadores, a sus periodistas, a sus reporteros, y ha tenido la osadía de publicarlos, de difundirlos, con el único objetivo, como ya menciono, de rescatar la memoria histórica. Y es en este contexto que bien vale la pena destacar una fecha que conmemora un episodio histórico como es la fundación de la Liga Comunista del 23 de septiembre, pero el movimiento armado socialista tendríamos que remontarlo todavía varios años atrás. Tal vez el punto culminante donde tendríamos que poner el alfiler en la trama histórica sea el asalto al cuartel Madera en 1965. Como el parteaguas, como la circunstancia más importante que plantea por primera vez en México la necesidad de emprender una vía alterna a la democrática, la legal, que para esas fechas se entendía como agotada. Y si bien en 1973 se funda la Liga, anterior a la fundación de esta agrupación, la organización armada, existían ya otras expresiones. Tan es así que quienes hemos estudiado el origen y nacimiento de la Liga sabemos que surge de la fusión de una serie de grupos que se encontraban dispersos y aislados. Y es la conglomeración de estas agrupaciones las que dan cuerpo y origen a la Liga Comunista 23 de septiembre. Y es por ello que vale la pena, como bien lo decía Hermenegildo, hablar de esas otras organizaciones, no solo la Liga, con todo el planteamiento protagónico que haya tenido. Y podemos hablar de las FRA, de la Unión del Pueblo, ya se habló aquí también de otros movimientos anteriores en las presentaciones que nos antecedieron, y es a través de esta casa editorial en donde se da cabida a ellos. En mi experiencia personal, déjenme comentarles, cuando yo concluí la investigación que tuvo a bien publicarme La Casa del Mago, me encontré con muchas puertas cerradas. No conocía yo el trabajo de la casa editorial de La Casa del Mago. Las puertas en donde llevaba mi investigación, en todas coincidían que era un trabajo interesante, que era un trabajo muy importante, pero que no iba a vender, que no iba a tener ningún éxito comercial. Desde luego que ese tampoco era mi objetivo, sino era el contribuir al rescate de esa memoria histórica. Y cuando recurro finalmente en contacto a Hermenegildo, no solo me abre las puertas de su casa, sino hasta sus brazos y su corazón. Y por eso es que, sin miedo a decirlo, creo que Hermenegildo, a todos los que hemos publicado ellos, hemos encontrado no solo un editor, sino un hermano o un amigo al que todos queremos y apreciamos mucho. Y él ha dado voz a esta
etapa histórica tan importante que la historia oficial nos ha negado a través de toda la historia. Y tan es así que déjenme decirles, hay una cantidad importante de, solo menciono los más que tengo aquí a la mano, cartografías del horror, memoria y violencia política en América Latina, en la que participa desde luego Rodolfo Gamiño, que es uno de los autores muy recurrentes en la casa editorial, La Liga, una cronología de Alberto López de Limón, La guerrilla olvidada de nuestro querido Héctor Guillermo Robles Garnica, El Frente Estudiantil Revolucionario, también de Rodolfo Gamiño, el movimiento estudiantil de 1968 en la Universidad de Guadalajara, las FRAD, existen tres, una colección muy importante del rescate de los documentos e historia de las fuerzas de la Revolución Armada del Pueblo, Crónica de un militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, La fuga de los platos, que es un libro sensacional y que ha servido como base para la película que hacer y que hubiera valido mucho la pena haberla transmitido en esta oportunidad, que la escribe nuestro también querido amigo Antonio Orozco Michel. Dientes de perro, Ramón Gil Olivo, que muchos lo recordamos como un dirigente estudiantil, revolucionario y guerrillero, pero que reúne una cantidad de cuentos que llevan la ficción, esta realidad forzada a la ficción, de una manera verdaderamente con una grandeza literaria muy importante y con la temática, desde luego, del movimiento armado. Los ojos de la noche, que es el comando guerrillero Óscar González de Miguel Topete, que es esta experiencia de la Liga Comunista 23 de septiembre en la Sierra Norte del país. Ayer en la mañana clara, que es también de Miguel Topete, que es una remembranza sobre Salvador Gaitán. Y el 23 de septiembre, pero no la Liga, sino este intento de asalto al cuartel en 1965. Nos volveremos a encontrar de Leopoldo Alguno Luque, que fue uno de los principales jefes militares de la Liga, que encabezaron la lucha armada en la Sierra Norte del partido, de la Liga, de la República. El general, en esto que se denominó el cuadrilátero de oro. Los vikingos de San Andrés, que es un antecedente muy importante y que derrumba la historia negra de esta pandilla de jóvenes de San Andrés y la ubica en el contexto real de cómo surgen, otra vez de Rodolfo. El joven Lucio, de Pablo Cabañas, que por aquí nos acompaña, nos dan datos por ahí, mi estimado Pablo. Un libro sensacional porque además rescata a ese Lucio no en la guerrilla, no en levantado en armas, no echando tiros, sino una biografía muy importante de cómo la labor, verdaderamente, déjenme decirle sin miedo a comentarlo, la labor apostólica, magisterial que emprende Lucio Cabañas. Y en fin, no quisiera ya entretenerlos más con los temas. Estamos hablando de un total de 30 libros que completan toda una colección que se pueden adquirir tanto en ejemplares por separado y la colección también completa en una caja, en un paquete muy bonito, muy bien elaborado, y que, bueno, vale la pena hacer el esfuerzo, porque tampoco, comparado con otras colecciones, comparado con otros gastos, vale mucho la pena. Entonces, pues, a mí no me resta más que invitarles a que recurran a esta fuente literaria que no van a encontrar en los textos de la historia oficial. Miren, aquí está, no es la urna de ningún guerrillero, es los libros de la guerrilla que les comentaba, así es, una parte de ellos, y ha sido un trabajo verdaderamente sensacional, ¿verdad? Aquí los ven, un trabajo muy bien cuidado, que ustedes los podrán encontrar, un trabajo sensacional que se ha elaborado. Aquí está la colección de nuestro querido Ramón, que es un trabajo literario muy, muy interesante. Sí, por favor. Ahí está la colección completa y
y algunos otros trabajos más, el Imperio de Caín, los vikingos que ya mencionamos y el trabajo de la Frente Estudiantil Revolucionario que ya comentábamos aquí. Aquí están los tres. Entonces, como les decía, no hay en el país una casa editorial, tal vez Huazopingo sea quien también esté a la cabeza de este esfuerzo, quien ha publicado más trabajos en este sentido. Entonces, bueno, pues suena un poco comercial, tal vez lo sea, pero me parece que es importante hacer el trabajo de difusión de estas obras y recurrir a estas fuentes directas de lo que ha sido este proceso. Bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco a todos su atención y agradecerle nuevamente a la Casa Editorial que nos ha abierto su casa, sus brazos y su corazón. Muchas gracias por la